Y que se vaya el COVID es algo que pensamos todos, ¿eh? Y la posibilidad de que se vaya enteramente de los países está bastante complicada. ¿Por qué? Porque tenemos a el 14% de los países más ricos del mundo, perdón, a los países más ricos del mundo que representan el 14% de la población mundial, comprando el 50% de todas las vacunas que se han desarrollado hasta el momento, lo cual es un poquito una guasada. Mientras tanto, hay países 74 países de los más pobres del mundo que no tienen garantizado ni el 10% de vacunación para junio del año que viene, e incluso hay un informe de la Organización Mundial de la Salud que dice que hay países, un gran número de países, que no van a tener ni siquiera la mitad de su población vacunada para el año 2024. Pensamos en alternativas, pensamos en qué se puede hacer, de qué manera se puede hacer para que esto no suceda en los países más pobres. Recordemos, Argentina es uno de los países, es un país pobre, es un país del tercer mundo. Nosotros no tenemos guita, lo estamos viendo, para comprar las vacunas, así como hace Canadá, que se ha comprado vacunas para el 500% de su población. Es decir, pueden vacunar 5 veces a su población si quieren. Mientras tanto, nosotros estamos luchando para ver cómo hacemos para conseguir vacunas. Hasta ahora tenemos la garantía de que vamos a vacunar a 300.000 personas de riesgo, pero nada más. Y para hablar de este tema, estamos en comunicación con un especialista. Él es economista, es profesor universitario, es legislador, ha sido legislador de la ciudad de Buenos Aires, es mandato cumplido, es un gran profe universitario y es Marcelo Ramal. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido a Ya Fue, bienvenido a Cítrica Radio. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto, Marcelo. Muchas gracias por atendernos. Es alarmante el panorama. Recién nos poníamos a analizar un poquitito números por números, la cantidad de países que tienen garantizado que van a vacunar a su población y una cantidad muy chiquitita de países que tienen para vacunar 5 veces a su población si quieren. En ese contexto nos encontramos en el mundo, Marcelo. Claro, efectivamente, como vos dijiste, la vacuna es una propiedad celosamente guardada y cuidada por los laboratorios internacionales, por las potencias que están asociadas a esos laboratorios. Bueno, hay un tema del que se habla poco, sí, pero que tiene una enorme importancia, que es el sistema de derechos de propiedad sobre la ciencia, sobre el conocimiento, y que es el tema de fondo que explica por qué existe toda esta crisis de vacunas, por qué un país no puede acceder, por qué llegan en una cantidad limitada. Ustedes se dan cuenta que lo que está ocurriendo es una aberración. Claramente. Uno escucha laboratorios internacionales como Pfizer, Moderna, AstraZeneca, que argumentan lo siguiente. Bueno, tenemos que cobrar la vacuna y tenemos que transformarla en un producto lucrativo porque hicimos inversiones en poder desarrollar esta invención, ¿no es cierto?, este descubrimiento. Sí. Pero la realidad es que en todo el mundo la investigación científica de base es financiada por el Estado. Tal cual. En la mayoría de los casos a través de la universidad pública. Sí. También ocurre acá en la Argentina. Miren, en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas y de otras universidades se hacen desarrollos de ciencia básica que luego, cuando tienen que pasar a la fase de experimentación, a la fase de ensayos clínicos, se tienen que asociar con laboratorios privados para poder financiar estos desarrollos. Sí. Pero la actividad de base fue financiada por el Estado. El Estado norteamericano, lo mismo Inglaterra, lo mismo Alemania, pusieron muchísimo dinero, le dieron muchísimo dinero a los laboratorios privados para poder desarrollar estas vacunas. Y en muchos casos, el primer tramo fue desarrollado en organismos estatales de investigación. Claro. Es decir, que los laboratorios se quedan con algo que estrictamente no les pertenece, porque esto ha formado parte, ¿no es cierto?, de un patrimonio público. Claro. Luego se patenta
Sí. Luego, efectivamente, cada uno de ellos patenta la vacuna y la patente te da 20 años de derecho de propiedad, de exclusividad sobre el invento. Esto significa que si vos querés fabricar la vacuna, tenés que pedirle permiso a Pfizer, tenés que pedirle permiso a otros, conseguir la licencia, y si te quieren dar la licencia, porque es voluntad de la empresa que desarrolló la patente, darte o no la licencia, bueno, tenés que pagar un fangote de dinero, ¿no es cierto?, para que te permitan producir bajo licencia. Claro. En realidad, digamos, lo que es una aberración es que en medio de una crisis humanitaria, donde tenemos los millones de muertos, los centenares de millones de infectados en el mundo y el escenario que se viene, Sí. vos tengas hoy una escasez deliberada, una escasez fabricada de vacunas, nada más que para proteger este derecho de propiedad sobre el conocimiento. Tal cual. Tal cual. Marcelo, Tema, sí, dale, pregúntame. no, me digo, en esto que vos estás diciendo, ¿no? Supongamos, obviamente nos parece una aberración, pero supongamos que entendiendo que vivimos en un sistema capitalista y absolutamente salvaje y violento, uno pueda decir, bueno, listo, los laboratorios hacen toda esta maniobra para la plata, para para tener ellos, digamos, el registro de la vacuna. Ahora, ¿qué onda con estos países que compran 5 veces más vacunas de su población? O sea, ¿cuál vendría a ser este objetivo? Que después las van a vender ellos. ¿Por qué a estos países les serviría que otros países no se vacunen? Cuando en realidad supongamos que también la vacunación hacia otros países es lo que eventualmente luego va a poder generar más acceso al turismo. O sea, ¿cuál es el objetivo de estos países que compran 5 veces más vacunas de su población? Mira, acá ya hay una suerte de guerra internacional que tiene que ver con lo siguiente. Tener 5 veces más vacunas que las necesarias es una manera de hacerle ver, ¿no es cierto?, al conjunto del mundo que tu país, bueno, tiene una posición privilegiada, perdón. Sí, sí. No Estoy hablando por radio. Justo lo llamaron a Marcelo, justo. Sí, perdón. Sí, te decía, discúlpenme. Sí, no hay problema. Decía lo siguiente, es hacerle ver a otros competidores, a otros países, que tu país tiene una posición privilegiada en materia de prevención, en materia de lo que puede ocurrir con el coronavirus, sí, y que por lo tanto, por ejemplo, va a tener una reactivación económica más acelerada. Claro. Es un mensaje a los mercados, casi. Claro, exactamente, es un mensaje a los mercados. Miren que yo tengo 5 veces más vacunas que las necesarias y por lo tanto no voy a necesitar declarar de vuelta una cuarentena. Mirá. O una emergencia. Mirá. Es decir, que se están produciendo todas estas especulaciones. Ahora, quiero comentarles lo siguiente también Sí. en relación a tu pregunta. Sí. Miren, en el año 2000 hubo una crisis parecida a esta, Sí. con el SIDA, Sí, con los antirretrovirales, ¿no? claro, con los antirretrovirales. Cuando se descubrió que efectivamente, ¿no es cierto?, permitían un refuerzo de la capacidad inmunológica, ¿no es cierto?, y daba todas estas posibilidades a quienes se encontraban infectados por el HIV, Sí. bueno, se desata una guerra parecida a la que tenemos ahora. Claro. Pero al mismo tiempo tiene lugar un fuerte movimiento internacional para que los antirretrovirales se puedan producir libremente. Sí. En Sudáfrica se produjeron movilizaciones de centenares de miles de personas reclamando el acceso a los antirretrovirales, Mirá. combinado con un reclamo político importante porque el gobierno sudafricano no reconocía el vínculo entre
digamos, el HIV Sí, y el síndrome, es decir, las consecuencias patológicas posteriores. claro. Y por lo tanto, la necesidad imperiosa, ¿no es cierto?, de obtener los antirretrovirales. Claro. Bueno, en ese momento, varios países se ampararon en una cláusula de la Organización Mundial de Comercio que estableció, también lamentablemente, un cerrojo muy grande sobre la propiedad intelectual de los medicamentos, Claro. y en general de todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Sí. Pero en esas normas tan estrictas dejó abierta una ventana que señala que en casos de emergencia sanitaria un país podía alegar esa emergencia y desconocer las cláusulas de propiedad intelectual de la OMC. Bien. ¿No es cierto? Sí. Bueno, amparados en esa cláusula, en aquel momento, Brasil y la India se largaron a producir los cócteles antirretrovirales, Sí. desconociendo el sistema internacional de patentes y amparándose en este recurso. Sí. El tema fue debatido en la OMC ahora en octubre, Sí. Mira. para intentar volver a hacer lo mismo. Bueno, y esto recibió la férrea oposición, ustedes se podrán imaginar, de países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, que están protegiendo a sus laboratorios. Olvídate. Por eso, entonces el problema acá es que hay que colocar, ¿no es cierto?, políticamente, fuertemente, Sí. la idea de que tiene que haber una acción internacional contra este cerrojo sobre el derecho de propiedad en relación a las vacunas. Se las hago corta. Sí. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que reclamar? Tenemos que reclamar la publicidad Sí. de las formulaciones y de los procedimientos de elaboración y fabricación de estas vacunas, Sí. que sean considerados un bien público y libre, y por lo tanto todo país, tomando esos procedimientos, pueda copiarlos y hacer la vacuna. Claro. Sencillamente hacer la vacuna. Es decir, es indudable que esto choca con el régimen de propiedad privada. Sí, claro. No cabe ninguna duda, pero acá lo que estamos discutiendo es si estamos con la propiedad privada o con la vida humana. Exacto. Exactamente, exactamente, Marcelo. Es completamente así. Es más, justo dos de los países que vos mencionabas en este antecedente del año 2000 con respecto a las vacunas perdón, con respecto a los antirretrovirales para el VIH, mencionaste a Sudáfrica y también mencionaste a India, que fue uno de los que las produjeron. Justo India y Sudáfrica son dos países que le pidieron a la OMS en esta, creo que fue la semana anterior o la otra, que se liberen las patentes de la vacuna contra el coronavirus, y un montón de países adhirieron. Y inmediatamente que eso sucede, sale la Organización Mundial de la Salud a retar, pongámoslo entre comillas, a los países que habían comprado más vacunas de la que necesitaban, diciéndoles que, bueno, cuando después les sobren, que se las vendan barato, se las regalen a los países que necesitan. Y uno dijo, mucha gente lo vendía en muchos medios de comunicación, como miren cómo la OMS le tira de la oreja a los países que están comprando más vacunas que lo que necesitan. Pero en verdad lo que está haciendo ahí la OMS es decirles, che, me están vaciando mi programa que se llama COVAX para vacunar a los países pobres, porque nadie me está poniendo un mango en este programa que se llama COVAX, y además están comprando más vacunas de las que necesitan, regalen un par, porque si no, no tenemos cómo fundamentar la protección de las patentes, la protección de la propiedad privada y del negocio de las farmacéuticas. Un poco la OMS tiene un rol fundamental en cuidarle el negocio a las farmacéuticas, Marcelo. Sí. Sí, es exactamente como vos decís, y te voy a contar una anécdota Sí. que tiene que ver con aquel periodo de la crisis de los antirretrovirales. Sí. En aquel momento, cuando el tema sobre las patentes se puso tan caliente, un economista norteamericano escribió un artículo que fue publicado inclusive en un diario de la Argentina, donde yo tuve oportunidad de leerlo, Sí. que recomendaba que los países ricos
fueran con aviones y helicópteros al África Sí. y arrojaran desde el aire en las poblaciones cajas con antirretrovirales. Tremendo. Los regalaran, como quien regala, ¿no es cierto?, bolsones de alimentos. Exacto. ¿Y cuál era el argumento? Regalemos antirretrovirales al África antes de que en San Francisco y en Los Ángeles tengamos las mismas movilizaciones que hay hoy en Ciudad del Cabo Sí. por el fin de las patentes. Es decir, regalemos los antirretrovirales que nos sobran para que no se ponga en cuestión, para que no se ponga en crisis el régimen de la propiedad privada. Tremendo, ¿no? Es el sistema perverso en su máximo esplendor. Una locura. Estamos ante una tragedia humanitaria de magnitudes históricas y ni en ese contexto, y siendo las farmacéuticas, como bien nos decía Marcelo, financiadas por En gran los parte por el estados, Estado, sí. se contempla esta posibilidad. Hay, si no me equivoco, Argentina adhirió a este pedido de India y Sudáfrica, son, si no me equivoco, más de 100 países. ¿Vieron esta noticia en algún lado? No la vieron en ningún lado. No. En ningún No, lado, por Marcelo. supuesto, pero también acá lo que hay que decir es lo siguiente, Sí. los países que adhirieron y que hicieron esta formulación, Sí, creo que no superaron el terreno de un voto diplomático. claro, Es claro. decir, se sacaron de encima el problema, cumplieron con el rol, ¿no es cierto?, de votar una cierta moción, Sí, pero acá es necesaria una campaña internacional. sí, tal cual. Es decir, tiene que ponerse en marcha, ¿no es cierto?, una acción enérgica por la suspensión del sistema de patentes, ¿no es cierto?, y su abolición para el caso de todas las vacunas que tienen que ver con el COVID. Si vos te fijás bien, esta es la razón de fondo que está detrás de todas estas extorsiones lamentables que estamos viendo todos los días. Pfizer diciendo que provee la vacuna si el Estado le da indemnidad. Exacto. Bueno, todas estas cuestiones que estamos viendo, pero donde indudablemente hay una escasez deliberada, una escasez armada, porque todo el mundo sabe que cuando algo es escaso, bueno, Sube el defiende precio. un valor alto, Exacto. ¿no es cierto?, un precio alto. Si algo deja de ser escaso, ya no tiene un precio alto, bueno, y por lo tanto, en ese caso la vacuna podría producirse libremente, Sí. ¿no es cierto? Y luego, por supuesto, podría existir un fondo que remunere o recupere los gastos de inversión que llevaron adelante las universidades públicas Claro. en el desarrollo de la vacuna. Tal cual. Perfectamente, ¿no es cierto?, esto es posible. Totalmente. Pero la defensa de un derecho de propiedad enfrentada a la vida del conjunto de la población de la Tierra es un acto criminal. Es un acto criminal. Esa es la magnitud que tiene lo que está sucediendo. Sí. Esa es la magnitud que tiene lo que está sucediendo. Marcelo, ¿ves alguna alternativa, alguna solución que esto de algún modo, con alguna medida, con no sé, pueda resolverse, pueda solucionarse, pueda no ser tan salvaje? Mira, el primer problema acá es desarrollar este problema, por eso Sí. es tan importante que ustedes, ¿no es cierto?, se preocupen dándole un espacio. Sí. Hay que desarrollar una conciencia política internacional sobre este tema Sí. y, por lo tanto, digamos, colocar el eje en el punto donde se encuentra, Claro. ¿no?, que es realmente luchar por la abolición de esta patente, por su producción pública, Bien. con la intervención de trabajadores, con la intervención de técnicos, Ujú. bueno, y sobre esta base crear condiciones sustancialmente superiores para lo que es, digamos, la superación de esta pandemia. Bien. Totalmente, hay que ponerlo en el centro de la escena para que comience el debate y se visibilice. Incluso hay un interés concreto que tendría que tener el gobierno nacional y es el de, o sea, en el presupuesto hay un montón de guita destinada a la compra de vacunas. Esa guita no estaría, la podríamos utilizar para un montonazo de cosas y lo mismo todos los estados. Tal cual. Es algo realmente beneficioso en lo tangible y además es una cuestión humanitaria, como decía, que estamos, como decía Marcelo, estamos privilegiando el derecho a llenarse de guita de unas farmacéuticas por sobre el de la salud y sobre todo el
la salud de los países pobres, de la gente más pobre del mundo. Esa es la gente que está quedando helada. No son los más ricos, no es aleatorio. Son los más pobres de los países más pobres los que no se van a vacunar. Es terrible la situación y es así de alarmante y de urgente la necesidad de resolver y por lo menos empezar a visibilizarlo. Teníamos muchísimas ganas de conversar con vos, Marcelo. Ha sido un placer la charla. Aprendimos un montón, nos tiraste un montón de data que no teníamos y que nos ayuda para poder abrir este debate también y poder conversarlo ahora que se viene la Navidad, que se viene la fiesta, lo conversamos con la familia. Hay que meterle ficha a esto, hay que meterle ficha sin lugar a dudas. ¿O no? Bueno, mañana que todos los que escucharon, Sí. cuando se siente con la familia, comer un pedazo de dulce o tomar un traguito ahí de sidra, ya tienen tema de conversación. Exacto, exacto. Hagamos calentar al tío Gorila esta vez con esta discusión. Pero re picante para que se enoje. Tal cual. Marcelo, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Un abrazo. Un abrazo enorme. Gracias. Mil gracias. Bueno, muy bien, gracias, igualmente. Feliz año. Marcelo Ramal, economista, profesor universitario, es especialista en comercio exterior, en industrialización. Ha sido legislador de la ciudad de Buenos Aires por el Partido Obrero. Es un cuadrazo, es un tipo, un gran docente y uno de los especialistas más grosos que tenemos en comercio exterior de la Argentina. Tuvimos el placer de poder conversar un ratito con él.